estás? Bien, Paola, ¿y tú? Muy bien, oye, llevando o tratando de llevar una vida orgánica. Eso. Oye, el tema de hoy es sumamente importante y antes de que introduzcamos en él, me gustaría preguntarte, ¿realmente la Ciudad de México carece de la aplicación de estas medidas? Hablando de la responsabilidad ciudadana. Yo creo que hay una parte que hemos aprendido y a veces por tema y por épocas vuelve la conciencia. Se nos olvida, y luego se ¿no? nos olvida, ¿no? Cuando tenemos escasez de agua, por ejemplo, se nos olvida, o se nos olvida ahora que tenemos mucha agua, se nos olvida y seguimos tirando basura en las calles que tapan las coladeras y generan las inundaciones, seguimos mal usando. Entonces va y viene. Va y viene, y esto es tema de educación ambiental. Y realmente, como lo comenté, puede ir desde dándole un muy buen uso a tu automóvil hasta dejando de tirar basura en las calles. Eso. Realmente hace la diferencia. Cuéntanos de estas medidas. Bueno, a ver, generalmente cuando hablamos de contaminación siempre de los vehículos nos refiere al programa de verificar vehículos, ¿no? Eso hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo bien además, hay que tener el coche en buen estado, no hay que dar mordidas, no hay que ofrecer, tampoco llegar y pagar este servicio del mecánico para que te lo deje listo, nada más para que pase, o sea, porque al final eso va en menoscabo de nuestro ambiente, de la salud de todos, de nuestras familias, de nosotros mismos. Y es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad, ¿no? Exacto, es lo que nos toca hacer. Así es. ¿No? Digamos, pero aparte de eso, no solo la verificada es la que hay que hacer ahora. Digamos, uno puede ahorrarse ahora que la gasolina sube, ¿no? Uno puede ahorrarse también unos pesos y ahorrarle emisiones a la atmósfera, básicamente con hábitos que uno puede cambiar en el auto. Ya en los coches de hoy no necesitas pisar el acelerador para que arranque. O calentar el motor. O calentar el motor, ¿no? 10, 15 minutos previos a la hora de salida, ¿no? O sea, eso ya fue desde el siglo pasado. Y contaminas, nada Y contaminas, además. La otra que es cosas muy sencillas. Cuando vas a llegar a un semáforo que ya sabes que está en rojo, pues frena, no vayas acelerando hasta el mero final. No solo no te acabas los frenos, sino que ahorras gasolina, ¿no? Ahorras gasolina también con el uso del aire acondicionado. En exceso, pues te va consumiendo la gasolina. Cuando cargas gasolina, por ejemplo, no solo cuando reviente la pistola que suene clic, ¿no? Hasta ahí, porque si lo llenas más es muy probable que ese resto de gasolina se evapore, ¿no? Y no solo no lo usaste, sino que gratuitamente lo tiraste íntegro a la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Otras cosas que tener las llantas, digamos, de acuerdo a como las instrucciones de tu coche, pues, ¿no? Sí, cada vehículo es diferente, exactamente, ¿no? pero tenerlas a punto, digamos, porque tipos de presión. Exactamente, porque eso te va a permitir otra vez la velocidad ideal y la relación eficiencia-distancia. Y son realmente medidas tan sencillas que podemos llevar a cabo. Y señores, yo les digo de verdad, sí, se acabó la contingencia ambiental, pero hay que tomar y hay que llevar a cabo estas medidas. Son como responsabilidad social, como responsabilidad ciudadana. Por ejemplo, cambiar de hábitos en estos 3 meses de contingencia ambiental. Yo creo que muchos lo hicimos, y me incluyo, ¿no? En distancias cortas, no utilizar el auto. Eso, es básico. Caminar o utilizar el transporte público. Realmente son distancias cortas que te llevan menos tiempo y contaminas menos, ¿no? Sí, y la bicicleta, por ejemplo, que es una opción muy buena y saludable también para hacer ejercicio. Hay que retomarla, la verdad. Yo hace un ratito que la dejé, pero hay que retomarla. Pero en efecto, no usar el coche. La otra es estos como rondas, bueno, ahora en verano ya no, pero a lo mejor rondas escolares o laborales también, ¿sí? ¿No? Entonces te ahorras dinero, pues hasta menos convives, es más fácil, pierdes menos tiempo en la estacionada, en fin, y cuando estás en clases, pues la verdad, te lo digo como papá, cuando puedes saber que alguien más los va a llevar, entonces pues también te relajas, ¿no? Sí, y ahorras. Te tomas tu tiempo también, ¿no? Te desayunas. Exacto. ¿No? La cajuela, por ejemplo, que digamos, hay gente que, yo por ejemplo, qué sé yo, la cajuela siempre puede ir llena de cosas. Ojo las mujeres, también. Ojo, también. Maletas, vestuarios, muchas cosas, todo, ¿no? por ejemplo, y eso genera más peso del normal, y eso entonces va a requerir que tu vehículo utilice, pues requiera más energía, más gasolina al final del día. Otra cosa es, bueno, pregúntate realmente si tu vehículo necesito una camioneta gigante para mover 2, 3, una persona, o sea, ¿cuál es la relación eficiencia para mover
1, 2, 3 cuerpos contra estos tremendos autos que además tienen un alto consumo, ¿no? En fin, yo creo que son como estas preguntas básicas que nos deberíamos hacer cuando manejamos. Otra es, no aceleres, digamos, ahora además con las velocidades que tiene esta ciudad no tiene ningún chiste. Sí, ya están marcadas, ¿no? en todas las avenidas o en casi la mayoría, ¿no? Exacto, pero entonces esto de acelerar muy rápido en distancias muy cortas también es una, pues lo que haces es una inyección directa de mucha gasolina a tu motor y te la quemas para nada. Para nada, no sirve de nada. Y la otra es en una subida, acelerar para incrementar tu velocidad de manera radical en una subida, pues también te sube mucho el consumo de gasolina. En fin, te puedes ahorrar unos pesos, te puedes ahorrar emisiones a la atmósfera, puedes contribuir. Por ahí en uno de los blogs que leía decía, maneja siempre como si te estuviera viendo tu mamá o tu papá, sí. ¿no? Así como cuando de que frenes, de que no vayas rápido, ¿no? Que tomes las debidas precauciones. Exactamente. Bueno, pero entonces, en fin, ahí hay como algunos consejos, cuestionarnos nuestros hábitos, realmente lo necesito, lo ocupo, me hace falta. Yo creo que, ¿sabes qué? Sí es un momento de cuestionarse estos tipos de hábitos ya con los estilos de vida que actualmente estamos llevando a cabo y quizás podemos modificarlos, ¿no? No nos va a costar nada y al final vamos a contribuir a tener una mejor educación ambiental, de verdad. Se los decimos, pero con la única forma de que podamos contribuir al bien de nuestra ciudad. Tomás, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ti. Nos vemos a la próxima y ahora en bicicleta, ¿eh? Nos regresamos a casa, por favor.